criminalización a ciertas poblaciones, a los movimientos sociales, generan una fuerte militarización pues de las ciudades. Con todo esto, y a propósito de entender las dinámicas entre militarismo, entre militarización, se genera el debate si esto es un sistema de opresión como por sí mismo o es la expresión pues de las múltiples opresiones que podemos ver y que podemos pues sentir. Lo que decíamos era que es imposible separar como estos dos conceptos, ¿sí? Estas dos dinámicas, porque efectivamente es un sistema que produce cosas, o sea, que produce violencia sobre los cuerpos, que produce la ocupación de los territorios, todo esto, pero también es una herramienta para la implantación de las políticas neoliberales. Bueno, buenas tardes. Tengo pánico escénico, así que se me pongo un poco nerviosa. También hablamos sobre una cuestión en el contexto centroamericano con relación a los conflictos armados y los procesos de paz que hemos vivido en algunos de los países, sobre todo cómo dentro de la política del militarismo, sobre todo que es una ideología y que queda instalado y que esté instalado en nuestro territorio, en nuestro contexto, y que en el tiempo de los 80, que fue una de las cosas más exacerbadas de la violencia y la militarización en nuestros cuerpos, y además de eso que quedó instalado en el pensamiento colectivo de nuestros países, también surge que había algo específico que era la categorización del enemigo interno, y todo aquello que fuera en contra del militarismo era catalogado como enemigo interno. ¿Por qué hablamos de este tema también? Porque ahora hay unas nuevas formas de guerra en Centroamérica. Hay nuevos enemigos internos, que la misma población el mismo Estado está creando la condición para considerar a las personas enemigo interno. Por ejemplo, las maras. Estábamos hablando también con las compañeras de que las maras estoy hablando específicamente de Centroamérica porque soy guatemalteca, cómo las maras han venido a tener sometido al país, a pedir extorsión, a tener jóvenes armados, a hacer violaciones, a tener esclavitud sexual de las mujeres y a tener sometido a Centroamérica en este momento, que también es para justificar la militarización de los países centroamericanos y de esa forma poder permitir de que se exacerbe esa violencia en contra del enemigo interno, y ahora cualquiera es enemigo interno, otra vez como en los 80. Entonces hay nuevos enemigos internos, hay nuevas formas de hacer guerra. Entonces yo creo que una de las cosas también es entender cómo la guerra, los que somos países que nacimos, las personas que somos nacidas en la guerra, como yo, que en medio de la guerra nací, cómo esas cuestiones se instalan en nosotras mismas y crean el terror, crean el miedo, crean la cultura del silencio, crean muchísimas situaciones. Pero hubo algo al final que me pareció que es importante decirlo, esto es un encuentro lésbico feminista, decía una compañera. Y entonces, ¿esto en qué nos afecta? Entonces yo le decía, pero allá afuera siguen siendo cuerpos racializados, colonizados, seguimos estando siendo en este momento un nuevo enemigo interno como defensoras o no de derechos humanos, o bien como personas dentro del movimiento lésbico feminista. No es única y exclusivamente esto. Entonces hay apuestas feministas, hay apuestas desde otros espacios de que podemos estar en contra de la militarización, porque es una forma de la exacerbación de la masculinidad. Eso es el militar, es una exacerbación de la violencia sobre los cuerpos de las mujeres. También en el caso particular de Guatemala es que es distinta la guerrilla a otros lugares, y entonces estuvo muy marcado y polarizado ejército y guerrilla, y cómo es de diferente el cuerpo de las mujeres en estos contextos de guerra. La violencia sexual en el ejército era un plan preconcebido, se hizo guerra en el cuerpo de las mujeres, eran un botín de guerra. En la guerrilla fue de formas distintas, y específicamente hablábamos del tema de las lesbianas. Los comandantes violaban a las mujeres para volverlas normales. Entonces yo creo también de cómo viene y nos afecta todo esto y cómo pasa por nuestros cuerpos y cómo podemos hacer cambios distintos a través de la militarización. Pero yo lo ponía, primero debemos de saberlo, luego pensarlo y luego sentirlo y luego accionar, y creo que de ahí parte las propuestas de resistencia que tenemos, que el solo pensar en una propuesta de resistencia es resistencia. Sí, tocando el tema de las resistencias, también hablamos de eso y hablamos de las armas que nosotras podemos utilizar, y ahí entramos a otro debate, ¿verdad? El tema de las armas, porque entonces, ¿cuáles son las armas que nosotras, las lesbianas feministas, proponemos para poder hacer resistencia frente a todas estas estrategias?
y las armas no tienen que ser armas a partir del grupo anterior, el primer grupo lo planteaba muy bien, ¿verdad? O sea, no tienen que ser a partir de las herramientas del amo, botar la casa del amo, decían ellas. Nosotras planteábamos que no son las mismas armas. Nosotras mismas hemos estado construyendo nuevas armas de resistencia, nuevas formas de resistir todas estas cuestiones. Desde la ruralidad las mujeres también están planteando nuevas formas de resistencia y nosotras también hemos estado construyéndolas, ¿verdad? Incluso discutimos el Huendo y cuáles serán los alcances de la recuperación del territorio del Huendo y también la resistencia pacífica, ¿verdad? Como también los medios de comunicación alternativo y cómo las comunicadoras sociales que hay dentro del movimiento lésbico feminista han estado levantando banderas de resistencia y que han estado votando procesos que el sistema ha estado impulsando dentro de nuestros territorios. Voy a repasar, a mostrarles como el conjunto de las convenciones que tenemos, porque no las nombramos ahorita completas. Entonces, los helicópteros son bases militares. Por ejemplo, aquí en Colombia, no, o sea, para poner 7 no nos alcanza el mapa, entonces aquí 7. Y así. Con esto que dice USAID, pues es donde está presente la USAID, que es en todos los países de América Latina está presente la USAID a través de cooperación internacional, pero también como una dinámica conjuntamente con las bases militares de inteligencia sobre el continente. No hay USAID en Venezuela y en Bolivia, creo, y en Cuba. En Bolivia, en Venezuela y en Cuba. ¿Qué más? Bueno, los ejércitos de estas organizaciones multinacionales o multiestatales, como se diga, como la Unión Europea, la presencia de la UNASUR, de los cascos azules, como ya habíamos dicho. También la bombita significa producción de armamento, donde hay producción de armamento en nuestro continente. No sé cómo se llama, el muñequito donde uno dispara, es entrenamiento militar extranjero, o sea, todas las dinámicas de cooperación que se dan, particularmente veíamos con Estados Unidos y con Israel, para entrenar policías militares de cada uno, pues, de nuestros países. Los golpes, sí, casi nada. El Kirosam, son las intervenciones gringas, los golpes de Estado. Entonces podemos ver, esto es El Salvador. Honduras, sí. Lo siento. Guatemala, bueno, todos los golpes. Entonces están los años de los golpes. En Guatemala, Guatemala ganamos. En República Dominicana, en Haití, en Venezuela también hay intervención, en Chile, en Argentina usamos, pues tuvimos en cuenta las intervenciones o los golpes de Estado durante el siglo XX particularmente. Y ya, bueno, yo creo que es importante mencionar dos cosas que se nos quedaban, y era dentro de la forma como opera el militarismo y la militarización, los discursos de inclusión de las mujeres dentro de los cuerpos armados estatales, que es una cuestión bastante compleja porque también se ve una diferenciación de clase entre la lectura, podríamos decir, que se hace y el uso que se hace de los cuerpos de las mujeres según su clase. Entonces participan dentro de los cuerpos armados estatales también mujeres con privilegios de clase, mientras que los cuerpos de las mujeres empobrecidas son también, pues, desechables, ¿sí? Y para finalizar, pues creo que es muy importante
rescatar una discusión, pues como un punto problemático que nos generaba bastantes preguntas y contradicciones a muchas, y es sobre el militarismo de izquierda, si lo podemos llamar militarismo incluso. Entonces, toda la crítica que se le puede hacer a la izquierda en armas, ¿sí? Como pues teniendo en cuenta las diferentes experiencias insurgentes en América Latina, cómo eso ha sido, o sea, si necesariamente una estructura militar, como son las insurgencias, producen prácticas militaristas, si la militarización es necesariamente tener armas, y también entendiendo que en contextos de profunda violencia y de profunda agresión neoliberal, colonial, en general capitalista, esto se puede entender de la misma forma que la militarización institucional. Y sí, también se puede, o sea, que como está ahí como el debate frente a estas dinámicas que también son pues prácticas de resistencia, y que también pues son generadas por el mismo contexto sociopolítico, económico, etcétera. Y ya, se hablaba básicamente era de la opción de las armas, de la lucha armada, en términos también de estrategia y de necesidad. Sí, ya con esto cerramos, pero creemos que es muy importante con relación a la decisión de armarnos. La verdad, sí. Sí. Pero creo de que con relación a decidir si tomamos las armas o no tomamos las armas, fue un debate que se dio muy fuerte, y en el cual las compañeras de Guatemala, algunas de ellas decían que solo pensar eso es como que nos genera ansiedad y demás. Y yo hablaba sobre una situación, cuando estás enfrente de la violencia y no hay ninguna otra opción, ¿cómo reaccionas? Entonces yo lo dejo como en el pensamiento, y voy a ser muy breve. Yo trabajé en los casos de la guerra en mi país, y estuve amenazada de muerte 2 años y medio. Y tuve la vigilancia, y tuve toda la cuestión, y tuve intervenido los teléfonos, y tengo intervenido el correo, y dejé de tener una vida. Y entonces yo me puse a llorar, y dije una cosa: ante un arma y ante una bala, ¿acaso me va a salvar la vida el que tenga supuestamente métodos de seguridad? Resulta que si llamo a la compañera no va a estar, ¿y quién me va a salvar la vida ante esa bala? ¿Será que con el huendo yo voy a poder defenderme de esa bala? Entonces ¿y por qué? Yo lo ponía, no estoy diciendo que yo quiera o no quiera armarme, porque yo decía en ese momento, si yo hubiera tenido un arma, yo hubiera disparado a cualquiera que pareciera sospechoso, porque estaba en crisis, y porque estaba con miedo, porque estaba con terror. Entonces el terror también es una forma de paralizarnos. ¿De qué manera podemos hacer resistencia? ¿De qué forma lo podemos hacer? Pero cuando tienes tu vida ahí en riesgo, cuando sabes que te van a matar, pero por la defensa y por llevar a militares a la cárcel, ¿qué haces ahí entonces? Entonces nos quedamos en ese pensamiento, y que traspasa mi cuerpo, y que me duele mucho, y que pues es la guerra en mi país, y que se siguen muriendo personas por esa misma situación en mi país, y están siendo criminalizados y asesinados. Yo tuve suerte, compañera, no más eso.